Antes de comenzar el vídeo, os traemos la oferta de la semana de Kipsi. Solamente esta semana puedes conseguir las tarjetas de 20 euros de Steam a tan solo 17,99. Y además te devuelven en cashback 90 céntimos, por lo que te ahorras 3 euritos, un 15% por cada tarjeta. Puedes comprar las que necesites. Recuerda que a través de Kipsi puedes conseguir tarjetas de regalo tanto como de Steam, como de Blizzard, League of Legends, Amazon, MediaMarkt, Primark y muchos negocios más. Echa un ojo a las ofertas y te dejo abajo el enlace directo a la oferta de esta semana. Y sin más, arrancamos con este vídeo. En los videojuegos, la creatividad y la pasión de los aficionados a menudo nos conducen a proyectos increíbles que son capaces de combinar universos completamente opuestos y crear algo completamente nuevo y que nos llama mucho la atención. Y un ejemplo de esto es el proyecto que os traemos en el día de hoy, TerraWow. Este proyecto está creado por un grupo de entusiastas rusos que han decidido fusionar dos de los juegos más emblemáticos de todos los tiempos, World of Warcraft y Minecraft. No es un concepto nuevo que se recree en escenarios del mítico Azeroth en este juego, pero lo que hace especial a este proyecto es que buscan recrear al famoso MMO milimétricamente. Y no solamente en su ambientación, sino en su jugabilidad, teniendo un funcional sistema de clases, razas, misiones, exploración y trabajando incluso en añadir el futuro cercano mazmorras y PvP. En este proyecto lo que más disfrutaremos de inicio es la recreación de las zonas más icónicas de World of Warcraft. Los desarrolladores están trabajando para construir bloque a bloque ciudades y regiones como Dalaran, Orgrimmar, Darnassus, Cima del Trueno o Exodar. La fidelidad con la que han logrado replicar estos lugares es asombrosa, teniendo en cuenta las limitaciones que por supuesto tienen. Y no solamente las capitales, sino que puedes salir volando fuera de estas regiones tan icónicas y reconocer los distintos biomas que son calcados a los que encontramos en Kalimdor o Reinos del Este. Recordemos que todavía está todo en desarrollo, por lo que algunas zonas son más reconocibles que otras, están trabajando en ello. Pero lo que nos muestra hasta qué nivel de detalle quieren dotar a este mundo es Dalaran. La ciudad flotante ha sido recreada con una precisión increíble. Los detalles arquitectónicos y la disposición de la ciudad refleja fielmente su contraparte en WoW. Orgrimmar, la capital de la Horda, también ha sido replicada con gran exactitud, capturando su ambiente imponente y guerrero. Darnassus, la majestuosa vieja capital de los Elfos de la Noche, aquí no está quemada y recobra vida en esta versión. También podemos recorrer incluso el resto de la isla que nos muestra su entorno natural y místico. Cima del Trueno, la ciudad de los Tauren, también ha sido construida con una atención al detalle que captura la esencia de esta noble raza. Así como el Exodar, muy lograda la nave Naaru, a la que podemos incluso adentrarnos y maravillarnos de su interior con multitud de detalles. Pero este proyecto va más allá de recrear los escenarios de Azeroth. También han implementado un sistema de clases completamente funcional, lo que permitirá a los jugadores nada más entrar al servidor elegir entre ser paladines, chamanes, caballeros de la muerte, magos, pícaros, druidas o guerreros. Cada clase dispone de una serie de habilidades que se puede activar mediante atajos de teclado. Además, también habrán disponibles mazmorras con poderosos jefes en el futuro cercano. Gracias a la ayuda y a la asistencia de los chicos de TerraWow me permitieron poder probar en vivo la batalla contra algunos de estos míticos seres, como Kil'jaeden o Illidan. El combate es muy Minecraft, por supuesto, pero las habilidades son completamente funcionales y lanzan los hechizos como debería ser. La verdad es que es una experiencia bastante curiosa. Al entrar al servidor de TerraWow, los jugadores pueden elegir no solamente su clase, sino también una de las clásicas razas de WoW. Esta elección determinará no solamente las habilidades y la apariencia del personaje, sino que también la cinemática inicial y la zona de inicio. Ambas cosas han sido recreadas con gran fidelidad. Y estas zonas, que disponemos una por cada raza disponible, podemos encontrar desde los frondosos bosques de los Elfos de la Noche hasta las agrestes tierras de los orcos. Y vemos aquí cómo ha sido todo detalladamente construido para proporcionar una experiencia inmersiva que refleja fielmente el mundo de Azeroth y su experiencia inicial. Y bueno, no han dejado de lado otra de las claves de cualquier MMO. Uno de los pilares de la experiencia de WoW es su sistema de misiones, por supuesto, y en TerraWow están trabajando arduamente para implementar un sistema similar. Aunque todavía están en ello y hay varias misiones disponibles en las zonas de inicio de cada raza. Estas misiones permiten a los jugadores interactuar con el entorno, enfrentarse a desafíos y sumergirse, como no, en la narrativa del juego, aunque eso sí, ahora mismo solamente está disponible en ruso.
La exploración será otro aspecto fundamental de TerraWow. Ya comentamos que no solamente están recreando las diferentes capitales o lugares míticos, sino que su idea es calcar al mínimo detalle Kalimdor y Reinos del Este. Y vemos, como te comentábamos anteriormente, como si salimos de las zonas de las capitales, vemos cómo está el entorno completamente recreado. Y para explorar este vasto mundo, también podremos usar monturas. Los jugadores pueden montar a lomos de monturas terrestres y voladoras, lo que por supuesto añade una capa adicional de autenticidad y emoción a la experiencia del juego. Y bueno, ¿cuál es el futuro de este proyecto? Aunque TerraWow todavía está en pleno desarrollo y solamente está disponible en ruso por el momento, el plan de estos chavales es bastante ambicioso. Están dedicando tiempo cada día para añadir nuevas misiones, pulir el sistema de combate y mejorar cada zona. El objetivo final es crear un MMO completamente funcional dentro de Minecraft, donde los jugadores podremos levear, luchar contra criaturas, enfrentarnos en desafíos en mazmorras, luchar contra otros jugadores en PvP y otros contenidos. Por supuesto, TerraWow no es el único proyecto similar que hemos visto en el pasado. Hemos visto algunos que han terminado quedando un poquito en el olvido, pero esta gente parece que lo quiere hacer de una forma diferente. Quieren recrear el sistema de WoW al completo, con todos sus sistemas de combate, de jugabilidad. Y otra diferencia importante es que podemos jugar hoy mismo. De hecho, en esta ocasión no es que sea un mod que podemos instalar en nuestro servidor de Minecraft, sino que tienen un servidor en vivo donde podemos acceder y echarles un cable a la hora de probar cositas. Así que, ¿cómo podemos jugar a TerraWow hoy mismo? Primeramente iremos al launcher de Minecraft, donde tenemos que cambiar la versión del juego. Tenemos que cambiarla a la 1.20.1, que es la versión sobre la que funciona este server. Entraremos al juego y seleccionaremos multijugador. Aquí añadiremos un nuevo servidor donde introduciremos esta URL, que también os la voy a dejar debajo en descripción. Conectándonos entraremos al lobby del servidor, que es una estancia previa, donde tenemos que crear nuestra cuenta. Para ello escribimos este comando junto a la contraseña que queramos y el captcha que veremos en la nota que podemos ver aquí, que tenemos en la mano. Una vez hecho el registro, escribiremos este comando, /q main. Y con esto entraremos a la estancia. Entraremos a la estancia. Aquí nos pedirá cargar los mods necesarios. Le damos al OK y esperamos a que recargue. Y una vez hecho esto, aquí ya podemos elegir nuestra clase y nuestra raza. Con esto ya se iniciará el escenario de introducción que nos llevará a nuestra zona inicial. Ojito con esto, que solamente podemos tener ahora mismo una clase y una raza. Es decir, si queremos probar otras clases, pues tenemos que cambiar el nombre de usuario de Minecraft y volver a acceder. Es un tema que están en ello, pero por ahora solamente podemos probar una de ellas, a no ser que queramos cambiar el nombre de usuario, que solamente se puede hacer cada 30 días, por cierto. Pero bueno, al menos podemos entrar a probarlo fácilmente. Y en la zona inicial ya podemos empezar pues a dar una vuelta por la zona. Un par de consejitos. Tenemos el comando /skills, con los que podemos seleccionar y asignar los hechizos de nuestra clase. También tenemos el comando /macpets, con las que podemos elegir una de las monturas terrestres o voladoras. También tenemos el comando warp, con la que se abrirá una interfaz donde podemos teletransportarnos a las diferentes capitales disponibles actualmente. Recordad, por supuesto, que están en fase de desarrollo, que solamente está en ruso actualmente o que están trabajando ahora mismo en localizarlo al menos en inglés para que pueda entrar más gente, importante, pero tienen planes en el futuro de adaptarlo a varios idiomas, incluso el nuestro. Así que bueno, si queréis jugarlo, sois libres de hacerlo, aquí tenéis las instrucciones. Además, también os dejo abajo el acceso directo a la invitación a su Discord. Un Discord donde concentran pues toda la gente que está participando en el proyecto, que está interesado en él, así que os animo a ir allí. Está todo en ruso, imagino que harán algunos canales en inglés y igualmente en español, así que bueno, entran allí para que vean el apoyo. Creo que este tipo de iniciativas son interesantes, requieren mucho trabajo, movidos simplemente por la pasión, y creo que, no sé, a mí me gusta apoyar ese tipo de cosas. En fin, gente, hasta aquí esta pequeña breve presentación de este proyecto que me ha llamado mucho la atención. La verdad es que ha sido interesante recorrer Azeroth con el aspecto de Minecraft, es curioso, cuanto menos. Lo que más me ha sorprendido justamente es el tema del sistema de clases y los planes que tienen para futuro, que son bastante ambiciosos. Tener contenido estanciado, tener actividades, misiones, la verdad es que es una locura. Y creo que son un par de chavales trabajando en esto ellos solitos, así que la verdad es que por lo menos animarles un poquito. Y bueno, hasta aquí este breve vídeo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.